bendiga a los hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, la presencia del Todopoderoso esté con ustedes, esté con nosotros y nos guíe por el camino de su voluntad. Es lo mejor que podemos siempre pedir. Hoy vamos a participar juntos de la cena del Señor, así es que vamos a partir el pan, vamos a repartir el vino o el jugo de uva que sin duda ya debe estar en sus manos. Por eso vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga este momento precioso y solemne y que cosas preciosas, espirituales, poderosas sucedan en nuestra vida espiritual como también en nuestro cuerpo si estamos enfermos. Que el Señor pueda curarnos. Amén, y nos pueda dar entre todos la unidad que únicamente el cuerpo de Cristo puede realmente mantener siempre. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos que todos tengamos un mismo espíritu, un mismo pensamiento, un mismo objetivo en esta vida, que es agradarte, hacer tu voluntad. Y eso es posible por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Y con esa seguridad y con esa confianza es que nos acercamos al trono de la gracia para pedir misericordia, para pedir la luz de los cielos, no solamente para este momento solemne de la Cena del Señor, sino también cuando compartamos tu santa palabra. Señor, que seas tú el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, que este pan que representa tu carne y este jugo de uva que representa tu sangre, venga a darnos memoria de lo que hiciste a favor de nosotros, por tu gran y precioso y único sacrificio, por el perdón de nuestros pecados, que debe cada día que lo participamos agradecerte, Señor, con todas nuestras fuerzas, porque hemos sido limpios totalmente de nuestros pecados, perdonados completamente y tenemos entrada libre en los cielos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. El Señor instituyó la cena del Señor Jesucristo. Y Él enseñó a sus discípulos, a los apóstoles principalmente, de tal manera que el apóstol Pablo también aprendió. Él mismo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, hubo una enseñanza respecto de la cena y nosotros también lo hacemos en cumplimiento de esa institución, de ese ritual que nos dejó el Señor. 2 rituales tenemos en la iglesia evangélica, que es el bautismo en aguas y la cena del Señor. Así es que vamos a participar conscientes de eso y sabiendo que en aquella noche Jesús fue entregado por nuestra causa. No solo a favor de nosotros, sino también por nuestra causa. Entonces, con ese entendimiento, y como Él mismo repite aquí 2 veces, haced esto en memoria de mí y bebed también en memoria de mí. Beban en memoria de mí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ese partir el pan es símbolo de su muerte, de su sacrificio, de su entrega, y nosotros damos gracias y también lo comemos como
un símbolo de que estamos asimilando la vida del Señor más y más en nosotros. Comamos en el nombre de Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, o sea, tuvo dos actos. El primero, el pan, y después la copa. Esta copa es el nuevo pacto, porque Él murió, pero el derramamiento de su sangre instituyó el nuevo pacto, la nueva alianza, que no es a través de sangre de machos cabríos, de ovejas, de toros, de vacas alazanas, sino a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la única que nos da entrada al cielo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos en el nombre del Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por hacernos aceptos en el amado. Somos aceptados en los cielos, reconocidos como justos, limpios por la obra preciosa de Jesús, porque por nosotros mismos era imposible. Pero también te doy gracias porque nos estás curando físicamente también, Señor. Aquellos que creen en tu poder y reciben el toque de tu mano estarán siendo curados de sus enfermedades. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con las ramas fructíferas de la confianza en Dios. Primero fue la primera rama fructífera, reconocer al Señor en todos nuestros caminos. La segunda rama fructífera fue honra al Señor con tus bienes. Y la tercera rama fructífera es la que veremos hoy, que es descansar en su cuidado y protección. Descansar en su cuidado y protección. Veremos cuáles son los frutos de esa rama fructífera. En 1 de Samuel capítulo 23 y verso número 15, leemos así hasta el versículo número 18. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano. Escuchen esto que precioso. Y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Bueno, este texto es muy revelador porque nos está narrando las experiencias que David tuvo cuando huyó durante 13 años porque Saúl lo persiguió
para matarlo. Según las Escrituras, él fue implacable en perseguirlo. Quiere decir que no paraba porque su objetivo era matarlo. No hay duda que en cada situación de nuestra vida, aún en las más difíciles, hay propósitos. Y los propósitos de la persecución y de este incómodo que estaba, o esta incomodidad que estaba viviendo David, era entender que a través de esas amargas experiencias y darse cuenta, percibir tristemente que la persona que él más respetaba, que más admiraba, como era el rey Saúl, a quien había servido fielmente, pretendía quitarle la vida. Fue algo para él y es algo para nosotros muy difícil de manejar espiritualmente y también emocionalmente, probablemente más emocionalmente, más difícil, porque nuestro corazón se va a llenar de tristeza, se va a llenar de pensamientos encontrados, de falta de entendimiento de por qué eso puede estar sucediendo, siendo que David muchas veces demostró a Saúl que él arriesgó su propia vida a favor del reino de Saúl, tanto que él mismo lo llamaba el ungido de Jehová y nunca lo vio como su enemigo, a pesar de ser perseguido directamente por él. Esta era la condición entonces que David estaba experimentando, y por eso él tuvo que huir al desierto y escapar específicamente al desierto de Zif. Él escapó de esa persecución implacable. Y creo que la razón de convertirse en una persecución implacable, es decir, sin parar, sin tregua, era porque había, sin duda, una influencia espiritual sobre la vida de Saúl, del rey Saúl. Ustedes se recuerdan que el Espíritu del Señor estaba sobre él, pero desde que él comenzó a mostrar su desobediencia y su rebeldía y a importarle más lo que los hombres decían, lo que el pueblo decía, que lo que el Señor ordenaba, entonces el Espíritu del Señor se alejó de él y dice que inmediatamente otro espíritu vino sobre su vida. Ese es el peligro, entre paréntesis, de alguien que se aleja del Señor, que abandona los caminos, que lo reniega, puede llegar hasta renegarlo. El peligro está en que, como el Señor dice, Él dio esa advertencia en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, diciendo que si una casa es barrida, es limpiada, y hablando de una vida, ¿sí? Y eso se queda vacía, otros, dice, si ese fue liberado de un espíritu inmundo, vendrán después 7 espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque esos espíritus siempre están buscando dónde morar y hacer sus fechorías. Así es que él pretendía matarlo con esa persecución, porque, y quiero ser bien claro, creo que no era específicamente el rey David, sino la influencia del enemigo que estaba sobre él, que pretendía quitarle la vida al rey porque no quería que fuera rey de Israel y principalmente no quería que engendrara una descendencia, hijos. ¿Por qué? Porque él quería impedir que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, la estrella de David, que había sido ordenado y había sido profetizado, que cuando él apareciera, destruiría, aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces él buscó la manera de acabar con la vida de David, porque si no lo hacía, sería la destrucción de él.
En esos días apareció David, pero el hijo de David realmente vino 1000 años después, a través de Jesucristo, porque no fue Salomón el que trajo la destrucción para Satanás, sino alguien que era superior a Salomón, su propio creador. Por eso era que la persecución era obsesiva, era una furia, en cierto sentido humana, pero principalmente de origen espiritual. Por tanto, es comprensible cuando nosotros leemos el texto que acabamos de leer, que David estaba con miedo. Él estaba con miedo, él estaba escondiéndose. No estaba en un momento cómodo de su vida, sino estaba realmente protegiéndose. Y por tanto, antes de que Jonatán llegara para fortalecer su confianza en Dios, ahí leemos que dice en el verso número 17 de 1 de Samuel, capítulo 23, y le dijo, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque había miedo en el corazón de David de ser encontrado y de ser entregado en las manos del rey Saúl. Por eso él se escondió en Ores, un lugar, era un bosque bien lleno de árboles. Pero era parte de un desierto, el desierto de Sif, que queda al sur de Israel, de Palestina, en el sur del Mar Muerto, casi vecino prácticamente al territorio de Edom. Entonces, algo significativo para nosotros y que revela la condición espiritual y emocional que David estaba viviendo, porque muchos de nosotros también podemos estar pasando por esa situación. No vamos a estar siendo perseguidos por la justicia, espero que no, ¿verdad? Pero podemos estar siendo perseguidos por alguien, no propiamente a caballo o en carro, o hasta eso puede suceder, sino a través de una lucha, de una contienda constante. Esa es una persecución en un sentido, desde una perspectiva. Y esa palabra hebrea, ores, viene de una raíz que significa pasar el arado o herir la tierra. Prácticamente es que el arado está pasando sobre nosotros. Y ese era lo que estaba sucediendo con David. Él estaba sintiendo eso. Quiere decir entonces que David en ese momento específico era de mucho sufrimiento, y principalmente emocional, porque físicamente él estaba bien, pero había mucho sufrimiento y prácticamente él estaba pasando por el valle de sombra y de muerte, porque la persecución era realmente para matarlo. Y esa palabra viene de esa raíz, ¿verdad? Como ya mencionamos, pasar el arado. Pero viene de un verbo, fíjense qué interesante esto, que significa ser sordo o silencioso o mudo. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando el Señor revela aquí en las Escrituras que Él estaba con miedo, significa también que Él estaba callado, ¿verdad? Callado. Y ustedes son testigos de cómo en los momentos más difíciles que pasamos en nuestra vida, en un momento de lucha, en un momento de enfermedad, en un momento de apretura económica o cualquier tipo de situación, nosotros vamos a estar callados, no vamos a querer hablar. Tanto es así que hasta el esposo o la esposa o los hermanos pueden acercarse a nosotros diciéndonos, ¿qué te pasa? Y preguntan, ¿pero por qué? Pues estás muy callado, no quieres hablar, ¿verdad? Y a veces no es una cuestión que se haga conscientemente, sino que estamos tan absorbidos por nuestros pensamientos y consternados por la situación que estamos viviendo, que vivimos en un mundo interno, nos olvidamos de nuestra realidad y nos dejamos aplastar por ese miedo. Y eso nos impide hablar de una forma normal como siempre lo hacemos. O sea, era tanto el asombro de David
que lo llevó a estar en un periodo de silencio. De hecho, estaba viviendo en un desierto. Creo que tuvo periodos que se alejaba de sus hombres para poder estar a solas con el Señor, a orar y a quedarse mudo en relación a la comunión con los hombres. Por tanto, emocionalmente, David podemos decir que estaba viviendo un momento de estupefacción. ¿Qué significa eso? Que estaba atónito, estaba paralizado, no podía comprender por qué tenían que hacerlo perseguido. Él arriesgó su vida con Goliat, él arriesgó su vida para poder casarse con Mical. Saúl le pidió 100 prepucios de filisteos. Él se fue, se arriesgó y trajo 200 prepucios. O sea, él se arriesgaba, él iba a las batallas del Señor, siempre estuvo en esas batallas. Entonces él demostró con su vida, con su experiencia, con su fidelidad, que él no tenía nada. De hecho, Dios ya había hablado a él que él sería el nuevo rey, pero él estaba esperando, nunca estuvo imponiendo o adelantándose o diciéndole al rey Saúl que debería de salir del reino porque él ya era el rey. No, había un respeto total. Por eso él estaba paralizado, estaba en silencio. Era un tiempo propicio para que el propio David reflexionara en todos los acontecimientos, que aprendiera a través de todas esas circunstancias y que entendiera también los propósitos divinos en su vida. De hecho, creo que cada uno de nosotros entendemos que los tiempos de aflicción que pasamos son diseñados, son preparados exactamente para que aprendamos a meditar, a quedarnos un poco en silencio, ¿sí? Por lo menos en nosotros mismos, sin tener que estarlo declarando a los demás. No tienen por qué saber nuestros problemas, a menos que queramos contarle a alguien de nuestra confianza o al pastor, ¿verdad? Y ahí es el tiempo para meditar, para reflexionar, para escudriñar, para ver qué está pasando, si realmente es un error nuestro, un pecado nuestro, o es por andar en camino de justicia, porque los justos también serán perseguidos. No por sus injusticias, sino por su vida recta, porque no es agradable a aquellos que andan la impiedad. Entonces, por otro lado, además de ser un tiempo especial, preparado para que reflexionemos en nuestra vida, también es un tiempo muy peligroso, en el sentido de que nuestra mente, nuestra cabeza, puede llenarse de malos pensamientos. Y si nosotros le damos cabida a esos malos pensamientos, podemos convertirnos en víctimas de nuestro propio miedo, podemos sentirnos frustrados, podemos llegar a sentirnos deprimidos, podemos llegar a sentir que nuestra vida está en un total descontrol. Sin embargo, entendamos, siempre los malos pensamientos tienen influencia negativa de parte del enemigo. Y el propósito también es engañarnos y conducirnos al desespero y conducirnos también al desánimo. Pero además de estas dos partes, que es un tiempo de meditación, de reflexión, de escudriñar nuestros caminos, es un tiempo peligroso en que nuestros propios pensamientos pueden destruirnos, pero es también un tiempo que debe ser principalmente para que aprendamos a confiar en el Señor. Y ese es el punto. Esta es la tercera rama fructífera de la confianza en Dios. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y para eso tenemos que permitirle al Señor, escuche, permitirle, porque Él siempre está dispuesto a estar con nosotros. Él llegó a través de Jonatán para decirle, no temas. ¿Verdad? Uno puede ver a la persona, pero Dios está manifestándose en nosotros de muchas maneras. Hasta el día de hoy, Él lo continúa haciendo. Entonces, este periodo que podemos pasar es principalmente para que aprendamos a confiar en el Señor, para que cuando oigamos su palabra, esa palabra pueda tocar nuestros corazones, porque el propósito de hablarnos es fortalecernos. Por eso es que este periodo, el periodo que pasó David, como el periodo que nosotros podemos pasar, encontramos aquí la tercera rama fructífera en Dios, que es descansar en su cuidado y protección.
Tenemos que aprender a descansar en ese momento, aprender a confiar, ¿verdad?, en su cuidado y en su protección. Pero los frutos de esa rama fructífera es el descanso. Es el descanso, es la paz, es la seguridad, es el sentir ese sentimiento del amor, del cuidado de Dios, del pastoreo de nuestro Señor. Nosotros en ese periodo tenemos que disfrutar de esos frutos preciosos. Bueno, momentos graves deben ser y son cuando pasamos por esas circunstancias. Sin embargo, también son momentos de seguridad, porque el Señor hará cosas maravillosas para que nosotros también encontremos cómo ser protegidos. Geográficamente hablando, ese lugar de Ores, que significa bosque muy poblado de árboles, se encontraba, como ya mencioné, en el desierto de Zif, y había un poblado ahí, tanto que los zifeos también se dieron cuenta que David estaba por ahí y entraron en contacto con el rey Saúl para decirle: nosotros te entregaremos a David. O sea, fueron también traicioneros, ¿verdad?, traidores. Ellos le avisaron al rey y querían entregar a David, porque obviamente Saúl era el rey en aquella época y supuestamente David estaba huyendo por algo malo que él había hecho. Entonces los otros también, por querer quedar bien con el rey, estaban queriendo traicionar a David. Pero ese lugar en sí era de un paisaje drásticamente variado, quiere decir, era muy accidentado y habían altos, habían bajos, y eso ayudó en gran parte a que David pudiera esconderse, pero también se convirtió en un lugar muy incómodo, ¿verdad? Muy incómodo. Entonces, aquí vemos dos cosas. Puede ser que los momentos que estamos viviendo se conviertan en momentos muy incómodos, desconfortables. No nos sentimos bien, pero esos momentos pueden también ser muy propicios, preparados para que nos ayuden a escondernos, del enemigo. ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, buscando al Señor, descansando en su presencia. Eso hará que esos picos y esas partes bajas nos escondan como aquella muralla que hay en los fuertes, ¿verdad?, en aquellas grandes ciudades amuralladas que tienen hasta en la parte de arriba ciertos levantos así de bloc y otras aberturas, y un levante de bloc y otras aberturas, y eso era para que los arqueros pudieran defenderse, protegerse y luego atacar. Protegerse y atacar. O sea, ese es el sentido que da a ese lugar ahí que era muy accidentado. Entonces, aprendamos que en los lugares dramáticamente difíciles vamos a experimentar el cuidado y la protección de Dios. No generalmente en el conforto, no generalmente en la comodidad. De hecho, cada uno de nosotros somos testigos de que cuando estamos cómodos, ni siquiera nos acordamos muchas veces que el Señor es nuestro protector, nuestra roca firme, roca de los siglos, no es nuestra torre fuerte. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros, no está pasando nada. Pero en los momentos de incomodidad es cuando vemos la protección y la seguridad que el Señor puede darnos. Entonces es un contraste, ¿verdad?, de que la propia vida nos pone en situaciones adversas, pero también esas situaciones pueden servirnos como de un lugar de protección. Por otro lado, también vemos cómo fue que en el desierto David fue formado en su carácter. O sea, él le fue prometido ser un rey. Sin embargo, él necesitaba pasar algunos años todavía, y que fueron prácticamente 13 años, o sea, desde sus 17 años que él apareció para matar al gigante Goliat, hasta los 30 años que él tomó el reino, primero en Hebrón,
pasó 7 años y después 33 años con las 12 tribus. Primero eran las 2 tribus, Judá y Benjamín, que fueron fieles a él en Hebrón, 7 años. Y luego 33, o sea, 40 años él reinó sobre Israel, pero 33 sobre las 12 tribus. Antes de llegar a ser rey, él tuvo que ser tratado en su carácter. Entonces el Señor tiene propósitos para nosotros. Él tiene promesas de establecernos. Pero antes de establecernos y de fijarnos en el lugar de preeminencia, en el lugar de dominio, en el lugar de autoridad y de poder, tenemos que permitir que Él trate con nuestro carácter. Es necesario crecer en la dependencia de Dios para que cuando estemos en aquellos momentos de autoridad y de poder, no creamos que somos nosotros que llegamos ahí, no creamos que se va a mantener el dominio y el poder en nuestras manos, sino que nunca nos desliguemos, nos desconectemos de la presencia del Espíritu Santo. Entonces fue en el desierto que el carácter de David fue tratado para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. No solo un hombre conforme al corazón de Dios, sino también un rey preparado emocionalmente y espiritualmente para poder reinar. Significa entonces que en medio de las circunstancias difíciles tendremos seguridad y habrá un gran aprendizaje, una gran enseñanza y una gran formación. Estas 3 cosas son importantes: seguridad, enseñanza y formación. Él va a formarnos tal como Él quiere tenernos. El hecho de ser un hombre conforme al corazón de Dios, pues algo que era parte de su vida, Él traía algo en su corazón mostrando el anhelo de estar con Dios, cantando, alabando, glorificando, orando en aquellos momentos de soledad. Él vivía momentos de soledad cuando estaba con las ovejas. Y él aprendió a tener comunión con Dios. Entonces también cuando él estaba en el desierto, sin sus ovejas, sino con sus soldados, él también tuvo esos momentos de soledad. Pero eso fue formado también. Había algo de eso en su corazón, pero fue establecido de tal manera que él llegó a ser llamado el dulce cantor de Israel, porque realmente eso era parte de su vida. Entonces, para entender mejor esto, podemos también recordarnos de José, hijo de Jacob, que él también pasó 13 años para poder llegar al lugar de autoridad que el Señor le había mostrado a través de los sueños. 13 años, porque también a los 17 años él fue vendido como esclavo a Egipto. Y él fue probado en su moralidad, en la área moral de su vida. Él fue probado en el área de la responsabilidad y de la fidelidad en su trabajo, en la casa de Potifar. Y fue probado también en su entereza, fue probado también en su resiliencia. ¿Qué significa? Que él no claudicó, él se levantó, él no quedó postrado después de haber sido vendido por sus hermanos. Él se levantó, eso es resiliencia. Se levantó y luego vino y fue vendido como esclavo para Potifar, y él ahí se levantó, y luego fue enviado a la cárcel por una calumnia, y él, ¿qué hizo? Se levantó. Eso es resiliencia. Ese es saber adaptarse a las circunstancias y no dejarse apachar por ellas, sino moldeado a las mismas condiciones, pero no destruido, sino al contrario, creciendo cada vez más. Entonces había resiliencia y también había perseverancia en la vida de José. Él fue probado entonces en esas áreas de su vida, fue probado en su área familiar, en sus sentimientos para con sus hermanos, fue probado en el área moral, ¿verdad? Cuando se pretendió que él se acostara con la mujer de Potifar, y fue probado en la cárcel, donde él permaneció fiel, porque cualquiera pudiera haber dicho: ay no, el Señor está contra mí, me ha llevado de un lugar a otro lugar, de un lugar a otro lugar. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo él? La palabra de Dios, que le había dicho que él estaría reinando con sus hermanos, o sobre sus hermanos. Lo que él no entendía es que en qué momento sucedería y cómo eso sucedería. Él sabía y él creía y aceptaba
y amaba la palabra de Dios, pero tuvo que esperar el tiempo. Y eso sucedió hasta sus 30 años. O sea, imagínense, 13 años de prueba. Su rebelión, las cosas que eran incorrectas en su vida, fueron quitadas durante esos 13 años. Tanto que el mismo año que Dios determinó que había que salir de la cárcel, ese mismo día, no solo el año, sino el día, él se rasuró, se limpió, se puso nuevas ropas, se presentó delante de Faraón, y en ese día él fue puesto como el segundo en Egipto. Ya estaba con autoridad, con comando, con poder, con libertad de hacer lo que quisiera. O sea, llegó a estar arriba de Potifar. Imagínense, arriba de los jefes de la cárcel. Todo totalmente. Y después arriba de sus hermanos. Cuando ellos llegaron, él entonces entendió todo lo que el Señor le había mostrado. Y esto, ¿por qué se los menciono? Porque el lugar donde David se escondió, que es Ores, que quedaba en el desierto de Sif, ellos son figura del lugar, del tiempo y de las circunstancias que el Señor va a utilizar para formar en nosotros un carácter firme y una mente también firme en Él. Una mente firme en Él. Es el lugar, Ores y Sif, tiempos, circunstancias que el Señor utiliza para enseñarnos a confiar plenamente en su poderoso cuidado. Y aquí vamos entonces a esta parte crucial, cuando entendemos mejor lo que en 1 de Samuel capítulo 23 verso 16 le dice Jonatán. Dice que él, después de que había pasado toda esa persecución, llegó un momento que se levantó Jonatán, verso 16. Él tuvo la iniciativa, a pesar de su padre, ¿verdad?, de levantarse y encontrarse con David. Saúl no lo podía encontrar, era su enemigo, desde perspectiva espiritual. Para David no, pero el otro sí lo consideraba su enemigo. No lo podía encontrar, porque el Señor lo estaba guardando y lo estaba protegiendo, a pesar de los traidores de algunas poblaciones. Pero su amigo Jonatán sí sabía dónde estaba y lo pudo encontrar con seguridad. Y dice entonces que él se levantó. Eso quiere decir que él tomó la iniciativa. Y escuchen, él era hijo de Saúl. Jonatán era hijo del perseguidor de David. Y vino a Ores, y dice ahí que fortaleció su mano. Fíjense, fortaleció su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Quiere decir que hasta cierto punto la mano de David, que significa la parte de la fuerza de nuestras obras, estaba debilitada. Y fortaleció su mano. Y la palabra mano en hebreo es yad. Yad. Y también, además de hablar de mano, nos habla también de confianza. Quiere decir que nosotros podríamos traducir este verso diciendo, y fortaleció su confianza en Dios. O sea, esa frase, fortaleció su mano en Dios, significa que fortaleció su confianza en Dios. O sea, la mano es un lugar donde nosotros podemos tener confianza. Pues que cuando nos aproximamos y cada uno nos saludamos, muchas veces lo hacemos con las manos y nos abrazamos y usamos las manos. Todo es un instrumento de afecto. También puede ser un instrumento de para herir, pero es principalmente el Señor nos ha dado las manos para ayudar, para fortalecer. Su mano es así. Y dice, y fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, no te hallará la mano de Saúl mi padre. La mano, otra vez la palabra yad, no te hallará la mano de mi padre, pero sí fortaleció su mano en Dios. Entonces, aquí, a través de Jonatán, el Señor estaba fortaleciendo, tanto que cuando le habló y le dijo, tú reinarás sobre Israel. Fíjense, ¿quién se lo estaba diciendo? El hijo del rey Saúl. Tú, y mi padre lo sabe, que yo también estaré segundo y estaré contigo para apoyarte. Increíble. Entonces, Dios levantó a Jonatán
Y este detalle creo que está registrado aquí en este capítulo 23 de 1 de Samuel para revelar, escuchen, solo un paréntesis, que en el fondo, Saúl no era una mala persona. Hay muchas personas que no son malas personas, pero actúan como que fueran. No porque lo sean en sí, sino porque están siendo influenciados por otros espíritus. Se dejan influenciar por sus cabezas. Y después se arrepienten y después dicen, ay, no, ¿qué es lo que hice? No, perdónenme, yo no quiero hacer esto. Y no, yo no dije, no quería decir lo que dije. En fin, todos esos tipos de expresiones son evidencia de que la persona en sí no es mala, pero es débil. Se deja influenciar por espíritus superiores a él. Por eso es que bien dice la Escritura que es un hombre es un valiente, es un conquistador si primero domina su propio espíritu, no aquel que conquista una ciudad. Dominar el propio espíritu, tener dominio propio, eso es más importante, es de una virtud de más valor, de más poder, que tener que ser un soldado condecorado del ejército. Entonces, además, no solamente se lo menciono desde esa perspectiva, él no era una mala persona, sino también había engendrado un hombre como Jonatán. Jonatán era un precioso hombre, o sea, en el sentido de su fidelidad. Imagínense que él ni siquiera estaba interesado en ser el heredero del trono de su padre, porque él era el que iba a heredar. Y Saúl se lo recriminó varias veces. ¿Cómo tú estás ayudando a tu enemigo? ¿Cómo estás ayudándolo para que él se quede en el reino en lugar tuyo? Pero para Jonatán no había ningún problema. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en poder, en posición, sino que él era fiel. Él era un hombre, y otra vez, no solo pongamos ahí a Jonatán como diciendo qué especial. Él era hijo del rey Saúl, o sea, un fruto de aquel hombre que dice la Escritura que en el primer año él fue un niño sirviendo al Señor y siendo obediente. Infelizmente él se desvió porque puso atención a otras cosas. Y prácticamente Jonatán fue como un Juan el Bautista en los días de David. Juan el Bautista fue aquel hombre que presentó a Jesús. Él estaba en su ministerio, en lo mejor de su ministerio. Cuando Jesús apareció, él dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando le dijeron a Juan el Bautista, mira, ahora bautiza más hombres, más discípulos que tú, ¿qué fue lo que él dijo? En Juan 3:30 quedó registrado en el Evangelio. Él dijo, es necesario que él crezca y yo disminuya. Y así exactamente fue la actitud de Jonatán. No, tú serás rey sobre Israel y yo seré segundo. Qué tremendo, ¿eh? No estoy pretendiendo nada más, yo quiero ayudar y seré segundo, no porque yo quiera ese lugar, sino porque quiero estar cerca de ti para ayudarte, para fortalecerte. Y exactamente nosotros encontramos en 1 de Samuel 26, del 21 al 25, 24, 16 al 22 y el capítulo 23, verso 17, claramente como el rey Saúl varias veces, las dos veces que David lo libró de la muerte, no lo mató, le perdonó. Tal vez vale la pena que lo veamos juntos aquí, capítulo 24 primero, capítulo 24, verso 16. Dice ahí, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Imagínense. El hombre volvía en sí, se arrepentía, lamentaba no tener ese hombre cerca de él. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir a salvo? Lo dejó ir a salvo porque no era su enemigo para él. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y escuchen, y ahora,
como yo entiendo que tú has de reinar, o sea, hasta Saúl tenía claro que David reinaría y que el reino de Israel se ha de ser en ti mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí. O sea, el rey Saúl hasta pidió misericordia por su descendencia. Ustedes saben que Jonatán y los otros dos hijos, 3 de ellos, murieron en la batalla con Saúl, en la última batalla contra los filisteos. Y quedaron solo nietos y algunos hijos que también estaban por ahí de otras concubinas. Y ellos murieron después cuando los gabaonitas demandaron la sangre de la descendencia, pero David libró al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Entonces sí hubo un cumplimiento, pero ustedes pueden ver que aún él estaba pensando en su descendencia, hablando del rey Saúl. Entonces él fue un rey que en cierto sentido se dejó engañar. Mucha gente, obviamente gente buena no entra al cielo, ¿verdad? Unas buenas personas, no, hasta buenas personas se dejan influenciar por el enemigo. Es necesario que busquemos al Señor. Pero el Señor usó a Jonatán, y Jonatán quiere decir dado por Jehová. Y era hijo de Saúl, y él fortaleció la confianza de David en Dios en aquellos momentos de gran persecución. Prácticamente él trajo fortaleza a su mano cansada, a su mano debilitada, a su mano que estaba temblando de miedo. Dice, como dice en Isaías 35, versos 3 y 4, fortaleced las manos cansadas. Eso fue lo que hizo Jonatán. Afirmad las rodillas endebles, débiles. Decídalos de corazón apocado. Estaba con miedo. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso es exactamente que fue el trabajo de Jonatán, y es el trabajo que cada uno de nosotros también podemos hacer. Como dijo un hombre, un estudioso de las Escrituras, un hombre llamado F.B. Meyer, él dijo esto: fortalezcamos nosotros también las manos cansadas de nuestros amigos en Dios. Evitemos debilitar sus buenas y firmes resoluciones con nuestras súplicas tímidas. Van a entender por qué está diciendo esto. Como Pedro, cuando suplicó al Señor que tuviera compasión de sí mismo. Jesús estaba diciendo: yo seré entregado esta noche y moriré y al tercer día resucitaré. Es porque él estaba entendiendo el plan de Dios en su vida, pero Pedro no lo entendía. Y entonces él vino con esas palabras: ten compasión de ti mismo. Y ustedes saben la respuesta de Jesús. No eran palabras propiamente de Pedro, sino la influencia del enemigo. Por eso es que el Señor dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesta la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otras palabras, si nosotros queremos fortalecer la fe de nuestros hermanos que están cansados, debilitados, con manos endebles, con rodillas paralizadas, la única manera es entender parte del plan de Dios para la vida de cada persona, y no tratar de llevarlos a un estado de compasión de sí mismos, sino que vamos a llegar a fortalecerlos para que soporten, si esa es la voluntad de Dios en sus vidas, para que soporten y sigan adelante para encontrar los propósitos de Dios y alcanzar las metas que el Señor tiene para ellos. Cuando Daniel está en Babilonia orando y tratando de entender sobre las 70 semanas de Daniel, ustedes saben la historia, llegó el ángel Gabriel a visitarlo, y dice que mientras estaba él allí humillándose, orando, pidiendo perdón por sus pecados y los pecados de sus padres, llegó el ángel Gabriel. En Daniel capítulo 10, verso 19 está registrado, y dice: y me dijo, oigan cómo llegó el ángel: muy amado, no temas, la paz sea contigo. O sea, tranquilo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, dice, y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. O sea, ven ustedes cómo las palabras de este hombre, que así es llamado también Gabriel, el ángel,
fortalecieron, porque su semejanza es como hombre, fortalecieron el corazón de Daniel. Nuestras palabras pueden fortalecer, principalmente si nosotros conocemos la voluntad de Dios y conocemos parte de los caminos de Dios, vamos a entender cómo hablar y cuáles son las palabras que debemos utilizar para fortalecer a nuestros amigos. Bien, dice que Jonatán fortaleció su mano en Dios, fortaleció la mano de David en Dios. En otras palabras, fortaleció su confianza en Dios. O sea, él se renovó en su confianza. Él también, hay otra traducción de la traducción literal de la Biblia, dice una traducción textual, donde dice en este versículo, lo confortó en Elohim. En lugar de decir, fortaleció su mano en Dios, dice, lo confortó en Elohim. O sea, exactamente era lo que él estaba sintiendo en aquel desierto, huyendo, siendo perseguido, escondiéndose. En fin, él fue fortalecido en su corazón debido a esas palabras. Prácticamente avivó su coraje, ¿verdad? Al señalarle el verdadero fundamento de la confianza, que es la mano del Señor. Cuando nosotros confiamos en el Señor, no sentiremos miedo. El miedo irá de nosotros. Nos sentiremos confortables si confiamos en el Señor a pesar de la incomodidad que estemos pasando, y enfrentaremos cualquier desafío y cualquier reto en la cuenca de la poderosa mano del Señor. Por tanto, los frutos de esta otra rama de la confianza en Dios son descanso y seguridad, ¿verdad? Recuerden, nosotros estamos viendo descansar en su cuidado y protección. ¿Cuáles son los frutos? Descanso. Descanso. Si nosotros confiamos en Dios en el momento de tribulación, descansemos y calmémonos, porque el Señor es nuestra seguridad, Él es nuestra torre fuerte. Él está ahí para animarnos en todo tiempo. Tenemos que tomar conciencia de sus firmes cuidados y también de su fiel protección. Ahora, por otro lado, aquí es evidente que David estaba con miedo, ya lo vimos, porque se estaba escondiendo, ¿verdad? Sin embargo, también era evidente que Jonatán, por más que fuera su mejor amigo, él no podía rescatarlo de esa condición. Él llegó allí para darle una palabra, pero tampoco podría librarlo de la mano de Saúl, su padre. Ni siquiera podía quedarse con él para apoyarlo, porque lo hubieran encontrado, ¿verdad? Los soldados de Saúl lo hubieran encontrado. Entonces era para que David pasara solo esa experiencia. Hay momentos realmente que nosotros tenemos que pasar solos esa experiencia, como nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar solo por el Calvario. Todos los discípulos, los apóstoles lo abandonaran, hasta el Padre, porque Él solo tenía que cargar el pecado de este mundo. Sin embargo, a pesar de que Jonatán no podía rescatarlo y librarlo de la mano de su padre, él sí trajo palabras que fueron la clave para fortalecer la confianza de David en Dios. Entonces, en otras palabras, podemos parafrasear lo que Jonatán le dijo a David de esta forma: no temas por el poder de la mano de Saúl. Fortalécete en la en la mano de Dios, porque en su en su mano hay poder ilimitado, y en su mano serás guardado y protegido. Entonces, prácticamente las palabras de Jonatán vinieron del Señor. Fue el Señor que estaba hablando a través de este hombre, porque David se quedó tranquilo. Probablemente el miedo desapareció. Sin embargo, él siempre usó de prudencia y de sabiduría y continuó escondiéndose en el desierto de Zif, porque era necesario hacerlo. Pero ya él ya no estaba con ese miedo. Entonces, para que nosotros entendamos mejor lo que estoy diciendo, las palabras de ánimo de Jonatán era una combinación, una mezcla de las promesas de Dios dadas, porque yo sé que reinarás. Oiga, yo sé que reinarás. El Señor te ha dicho que reinarás.
Y muchas veces, cuando estamos debilitados, cuando nos sentimos desanimados, las promesas de Dios, lo que el Señor nos ha hablado a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de las predicaciones, el Señor nos lo va a recordar para que seamos fortalecidos. Pero el Señor me dijo tal cosa, entonces no voy a claudicar el día de hoy, voy a continuar firme. Y eso es lo que venían con las palabras de Jonatán, una combinación de la expresión de las palabras, de las promesas divinas y también del deseo sincero, de las buenas intenciones de su amigo que quería que él se quedara con una esperanza viva. Él deseaba que él estuviera bien. Entonces esa combinación estaba, la humana de Jonatán, pero principalmente la divina a través de recordarle la promesa. O sea, ambas cosas fortalecieron a David en su confianza para con Dios. Y dijo, si es verdad, no importa el tiempo que yo pase aquí en el desierto, yo voy a continuar esperando porque es el Señor que quita mi miedo, que me da su presencia en la soledad y me va a dar el cumplimiento de lo que Él me ha dicho. Entonces, pero aquí llegamos a otro punto muy importante y ya estoy terminando. Un corazón sensible y humilde recibe la palabra. Un corazón, yo creo también podría agregar, un corazón sensible, necesitado y humilde recibe la palabra. Porque, mire, David tenía palabra de Dios, él lo oía de Dios. Además, en su pase por el desierto, en su periodo en el desierto, él tenía a Abiatar, uno de los sacerdotes, hijo de los sacerdotes, que se quedó con él, que quedó vivo. Él andaba con el efod, significa que él cuando consultaba a través de Abiatar y el Señor le respondía a través del sacerdote. Entonces él tenía una palabra, no le faltaba palabra directa con el Señor a David. Y esto aquí es muy importante. Las palabras de Dios que nosotros oigamos a través de la palabra de Dios, de la explanación de las Escrituras, puede venir muy directo a nuestras vidas y nosotros podemos experimentarlas y decir esto es para mí. Sin embargo, Dios también puede pronunciar su palabra a través de la boca de alguien más. De alguien más que tal vez nosotros lo vemos como un amigo, como en el caso de David y Jonatán, como un hermano, pero él viene y nos habla y tal vez no con la intención de dar una palabra profética, sino simplemente de fortalecernos como lo hizo Jonatán. Y si nosotros somos ovejas del Señor, nosotros vamos a oír esas palabras, vamos a captar el contexto de esas palabras, o sea, el origen de las palabras que serán divinas. No importa el vaso que está siendo usado, yo voy a recibirlas, lo voy a aceptar, lo voy a creer, porque soy una oveja del Señor. Solo una oveja, como en el caso de David, él fue pastor de ovejas, él también fue una buena oveja. Bien, él escribió el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque él era una oveja. Una oveja del Señor va a oír la voz en cualquier circunstancia y a través de cualquier persona, como lo oyó también a través de Abigail. En 1 Samuel 25, 23 al 33, Abigail sale al encuentro de David cuando él pretende ir a matar a Nabal y a toda su familia, y viene con palabras de sabiduría y le habla que él va a ser un buen rey y lo calma. Y le dice él, ay, tú me has evitado ir a derramar sangre. Tú eres bendita del Señor que saliste a mi encuentro. O sea, él pudo ver exactamente en Abigail la presencia del Señor y las palabras sabias del Señor para evitar que cometiera un grave error. Entonces, solo las ovejas van a percibir, van a saber que es un encuentro de Dios hablándole a sus vidas y fortaleciéndolos y guiándolos por el camino correcto. Bien dice la Escritura en Juan capítulo 10, verso 26, pero vosotros no creéis, hablando el Señor Jesús a muchos de los judíos, porque muchos creyeron en Él, porque no sois de mis ovejas. No creen porque no son de mis ovejas. Por eso es que no tienen fe, porque no oyen mi palabra. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz y yo les doy vida eterna. Y ahora escuchen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tremendo, ¿eh?
nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, verso 29, que me las dio, esas ovejas, es mayor que todos. Y escuchen ahora, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, el significado de la mano de Jehová, de fortalecer su mano en el Señor, es prácticamente descansar también en la mano de Jehová. Esa palabra mano da también la idea de viene de una raíz que habla de cuenca, o sea, de un vacío. Es cuando nosotros damos la mano así y se forma esta parte así. Dice, es una cuenca para que nosotros nos agarremos. Entonces ahí está, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, ver esa cuenca, en la cuenca de su mano nos vamos a meter, ahí estaremos protegidos, seremos guardados. Si confiamos en Él, nadie nos conmoverá. Y en el griego, como ya les dije, y no en el hebreo propiamente, sino es en el griego, porque estamos viendo aquí en Juan, cuando dice de la mano de mi Padre, es ese vacío que forma la mano, que a través de ahí nos vamos a aferrar y ahí también nos vamos a esconder. De tal manera que aquí llegamos al final de nuestro mensaje y para concluir, la tercera rama fructífera de la confianza en Dios es descansar confiadamente en su cuidado y protección. Los frutos: descanso, paz, tranquilidad, seguridad. Porque constantemente, queridos hermanos, pasaremos por aflicciones, por condiciones duras y complejas en esta vida. Y si escuchamos su palabra y la atendemos y obedecemos, el miedo huirá de nosotros y su espíritu nos guardará del mal y tendremos un corazón con paz, con seguridad y con la firmeza de que Él cumplirá su promesa de establecernos en el tiempo que Él ha determinado. En el Salmo 94, en el verso número 22, dice la Escritura: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Roca de mi confianza. Y como dice en Proverbios también, capítulo número 3 y versículo 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Jehová será tu confianza. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Padre amado, te suplico en el nombre de tu Santo Hijo Jesús nuestro Señor, que fortalezcas la fe de mis hermanos. Que esta tercera rama fructífera de la confianza en Dios, que es aprender a descansar en los cuidados y en la protección divina. Que cada uno disfrute de paz, que cada uno disfrute de tranquilidad, que cada uno disfrute de descanso, de sosiego. Que ellos sepan, Señor, que en tus manos estamos seguros y nadie, eso incluye cualquier ser espiritual, podrá arrebatarnos de esa mano poderosa del Señor. Por favor, guárdalos en tu nombre, guárdalos, Señor, todos los días en sus trabajos y guía sus pasos, por favor, y prospéralos en la obra de sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y si Dios nos lo permite, en la próxima ocasión veremos la cuarta rama fructífera de la confianza en Dios. Amén.